Bueno, chicos, vamos a continuar un poco con la unidad 4, entonces, de sistemas políticos y empezar a discutir un poco sobre el origen de los partidos políticos en América Latina. Es interesante tratar de ver si podemos hacer una evolución de los distintos partidos políticos y, y cómo esa evolución, ¿no? Eh, y cómo el rol que han tenido los partidos políticos en algunos lugares también han tenido una repercusión en torno al sistema, al régimen democrático en la región. Cómo esa calidad democrática, cómo los procesos de institucionalización, cómo la instauración en definitiva de una democracia eh, política ha afectado muy significativamente el papel de los partidos políticos. El texto que vamos a tomar acá es un texto sobre Alcántara Sáenz, bueno, que ya lo tienen, sobre el origen de los partidos políticos, y en la vida o en la estructura y en la organización interna de los partidos políticos latinoamericanos consta siempre de 5 dimensiones. 5 dimensiones que tienen un componente sistémico y que a la vez se encuentran dentro del seno de un sistema político nacional. Lo que significa que hay algunos aspectos de esos componentes que tienen una presencia, una influencia constante a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, tenemos las cuestiones institucionales, que están derivadas de las leyes electorales o de los propios partidos políticos, y que suponen, en definitiva, una constante posibilidad de afectar a la vida del partido. Al igual que también hay una estructura social existente que también afecta a la vida de los partidos. Las 3 primeras dimensiones van a tener un carácter netamente estructural. Se trata de la dimensión origen, que es la que más vamos a discutir, ¿no? La dimensión programa y la dimensión estructura interna, cómo es la vida interna de un partido político. Mientras que las dos últimas tienen una connotación en clave instrumental, o si se prefiere, más bien en clave de rendimiento, que son las dimensiones del rendimiento electoral y del rendimiento en las arenas del poder político, es decir, una vez que llegaron al poder. Todas estas conforman una estructura de cinco caras que explicarían la existencia de este todo, ¿no? Las primeras son básicamente variables independientes, mientras que las segundas uno la podría considerar como variables dependientes. Entonces, a partir de una competición entre partidos por el voto o por alguna parcela del poder, se consideran que las dimensiones relativas al rendimiento explican en definitiva a las dimensiones estructurales de un partido político. Pero cuando hablamos de los partidos políticos vamos a hablar de lo que se conoce como la dimensión origen en los partidos políticos. Y esa dimensión origen, a su vez, tiene dos tipos de elementos. El primero de los elementos, que vemos que es el más complejo, es el de la fuente, y el segundo es la extensión temporal de los partidos políticos. Mientras que la extensión temporal se refiere fundamentalmente a la madurez en el tiempo histórico de la existencia de un partido, la fuente se ocupa del entorno que va a llegar a configurar el momento concreto del nacimiento del partido, ¿no? Entonces, a un efecto de periodificación de la vida de los partidos políticos desde su creación, Alcántara Sainz toma un intervalo entre unos 25 años que representa una generación y media en términos de la vida de un partido político, y él divide que los partidos quedan divididos en 4 franjas temporales. Aquellos surgidos después del 75 y que coinciden con esos procesos de transición, los partidos que están entre el 50 y el 75, que están en pleno, por ejemplo, auge del desarrollismo, de los procesos de modernización, los partidos políticos creados entre el 25 y el 49, ¿sí? Que se corresponden a una concepción más populista de la política latinoamericana, y los partidos anteriores al 25 que englobarían aquellos partidos más de tradiciones decimonónicas, ¿no? Partidos anticlericales, de vocación radical, la familia de los partidos socialistas. ¿Sí? Esto se está relacionando con lo que les marco la extensión temporal. La que más nos interesa ahora analizar es la fuente, que indudablemente es la más compleja de ellas, porque dada su compleja naturaleza, se deriva del hecho propio de en torno a entender cuáles son las causas que provocan el nacimiento de un partido político, ¿no? Y eso está integrado por distintas subvariables. En primera de ellas se relaciona con el tipo de liderazgo al momento de la creación. Y acá nos vamos a ver mucho que en América Latina se caracteriza a los partidos políticos como partidos de tipos caudillistas, donde se pueden distinguir grandes liderazgos personales o incluso liderazgos de tipos colectivos, pero también esto nos permite a su vez diferenciar estos tipos de liderazgos. Hay liderazgos de carácter civil o hubo también liderazgo de carácter armado militar.
En segundo, tiene que ver con la ubicación territorial del núcleo del nacimiento, ¿no? de ese partido, el núcleo fundador, ¿no? Si tuvo un carácter más central, el partido estuvo dominado por la capital, o tuvo un carácter más periférico, es decir, dominado por alguna provincia, alguna región, si ese partido además tuvo un impulso nacional, es decir, si surgió más o menos de igual forma en todo el país, o si emergió, por ejemplo, ante una situación excepcional, incluso fuera del país, porque a muchos partidos les ha pasado eso. Estos dos que les estoy marcando, que tienen que ver con la motivación interna o externa y la organización extrapartidaria de apoyo o plena soberanía, están muy en conjunto, porque se evalúa el carácter electoral en el momento inicial de la vida del partido. Se dice que la mayoría de los partidos surgen para competir electoralmente por el poder. Entonces uno se empieza a plantear si existió alguna motivación estrictamente interna a la hora de la creación del partido, o por lo contrario, si fue patrocinado por algún agente, un actor exógeno, ¿no? Por ejemplo, los partidos comunistas o los partidos demócratas cristianos en América Latina son un buen ejemplo de carácter exógeno, ¿no? Extrapartidario al surgimiento de un partido político, ¿sí? En un quinto lugar tenemos los que serían los tipos de partidos que tuvieron un carácter revolucionario, reformista o de tipo reactivo, ¿no? Si se halla la existencia de alguna organización extrapartido de apoyo, por el contrario, si hubo también una plena soberanía, como les marco anterior, o estuvo aislado ese partido político. Y entonces lo que se puede ver es que históricamente, por ejemplo, en ese carácter revolucionario, reformista, muchos partidos políticos surgieron como una consecuencia de un proceso. Muchas veces fueron ejecutados por la fuerza o surgieron por serias transformaciones sociales o económicas del país. Es decir, si el partido se veía exclusivamente animado a llevar a cabo reformas graduales. Y por último tenemos la forma en la cual se dio el origen. Es decir, si estamos hablando de un partido nuevo, totalmente nuevo, o producto de una escisión, o producto de una integración de un partido menor en algún partido mayor, que es muy común en la generación de cualquiera de estos tres tipos de partidos en cuanto a la forma que terminó dando origen al partido político. A ver, en ese momento, el momento originario, si se quiere, de un partido político, y equilibrado en que el hecho de que nos vamos a encontrar que una cantidad de más de 30 partidos políticos de América Latina surgieron en plena tercera ola de democratización, ¿no? Esto marca un sesgo, si se quiere, entre los 60 y los 70. Pero tenemos que ver que la idea de que la necesidad de institucionalizar ciertos procedimientos, que es evidente para que esos casos y esos partidos puedan trascender o decir, perdurar en el tiempo, ¿no? Al inicio de los procesos de transición a la democracia, ¿sí? América Latina contó, perdón, con 4 escenarios muy diferenciados en la base de la estructura de partidos existentes en esos países, ¿no? En esas regiones. Hubo un escenario donde había países con tradiciones partidistas sólidas, tanto en términos de que había maquinarias partidistas, como también en la propia capacidad que tenían esos partidos de movilizar importantes sectores de la población. Tenemos un primer escenario con distinta cantidad de países. Hubo un segundo escenario donde se completaba, si se quiere, una suerte de modelo mixto en las cuales había partidos antiguos que iban a cohabitar con nuevos partidos surgidos del propio proceso de transición. Un tercer escenario que encuadraba los casos definidos por el mantenimiento, si se quiere, em, de ciertas organizaciones, o ciertos partidos políticos, pero que históricamente estaban vacías política y socialmente hablando, sobre todo políticamente y en lo socialmente, que no tenían raíces estrechas, ¿sí? Y finalmente teníamos una cuarta categoría en donde había un marco mínimo de partidos, pero esto estaba sumado a la debilidad histórica de los partidos políticos que eran afectados o que fueron afectados por los últimos tiempos de esos gobiernos de tipo autoritario. Y ahí tenemos distintos casos en estos escenarios, ¿no? A ver, en un primer lugar hay un universo partidista donde prácticamente representaba el mismo esquema previo al quiebre de las democracias. Por ejemplo, radicales y justicialistas en Argentina estaban antes del quiebre de la democracia y estuvieron después, ¿sí? Socialistas, demócratas cristianos, radicales, conservadores en Chile, colorados y blancos más el Frente Amplio en Uruguay. Es decir, que en ese primer escenario estos tres países tuvieron una continuación de la política nacional.
En el segundo de los escenarios fue un escenario más complejo, porque podemos ver que se recogían ciertos partidos nacidos a mediados del siglo XX que mantenían una estructura sólida y sobre la cual todavía se generaba un nuevo sistema político democrático y giraba en torno a eso, como puede haber sido, por ejemplo, el Movimiento Nacional Revolucionario en Bolivia, y que convivían, por ejemplo, con una gran cantidad de nuevos partidos políticos que iban surgiendo y que se iban incorporando a ese proceso luego posterior al quiebre de las democracias. Luego teníamos un tercer escenario, un caso como por ejemplo el de Paraguay, donde había una continuidad en la presencia del fraude electoral, ¿sí? Que si bien después de llegado la democracia morigeró un poco la existencia del Partido Colorado y del Partido Blanco, pero solamente después de las elecciones constitucionales de la década de los 90, el juego partidista, ¿no?, y electoral en Paraguay quedó un poco más legitimado, ¿sí? Y el último grupo, que es sumamente interesante, que lo integran aquellos sistemas de partidos en los cuales se produjo un clarísimo proceso de refundación de los partidos políticos que iba en paralelo al proceso de transición, ¿no? Es un caso típico de Brasil, donde los nuevos partidos políticos surgieron como una consecuencia de la obligada desaparición de esas dos formas oficiales que actuaron bajo el periodo autoritario. Pero le pasó, por ejemplo, a El Salvador, a Guatemala, ¿no? Son países que les pasaron eso. Ahora bien, no todos los países latinoamericanos entraron en esta cuádruple tipología, ¿no? Porque, según Alcántara Sainz, 4 casos tuvieron procesos transicionales anteriores. Costa Rica, obviamente, Colombia le pasó, a Venezuela también, República Dominicana, ¿sí? Cuba se saca, ¿no?, en ese sentido, y México, hasta mediados del 2000, era un régimen claramente de monopartido, de sistema hegemónico. En esta filmina nos metemos un poco a charlar sobre esta dimensión de la fuente, ¿no? Y en el primero de los puntos tenemos la idea de la motivación y la organización de apoyos. A ver, claramente los partidos políticos eran mayoritariamente creados como consecuencia de la competencia electoral. Cuando uno analiza el origen de los partidos políticos en América Latina, el 90% de los casos que se estudian tuvo esta motivación electoral, estuvo presente en el momento fundacional, ¿sí? Pero es interesante porque un poco más del 80% no contaron con elementos exógenos en el momento de su génesis, y más del 90% no existió una organización de apoyo. Eso es interesante porque esta idea de la cuestión electoral funcionó para la práctica en la práctica para la totalidad prácticamente de los casos, y solamente estuvo ausente explícitamente en el origen de partidos que confundieron su vocación con el Estado y que desplegaron un carácter manifiestamente movimentista, ¿no? ¿No? Por el cual lo que pretendían este tipo de partidos era aglutinar a toda la sociedad, como fue por ejemplo el caso del PRI, o como fue, por ejemplo, el Partido Aprista Peruano, o como fue el Movimiento Nacional Revolucionario de Bolivia, para los que las elecciones no eran un objetivo ni prioritario ni instrumental, ¿sí? Tampoco hay que tener en cuenta que funcionó para aquellos partidos que surgieron para combatir dictaduras, cuya actuación cotidiana impedía el libre juego electoral y donde la única forma de expresión política prácticamente era la contestación violenta a ese status quo, como fue, por ejemplo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Frente Marabundo de Liberación Nacional, el propio Partido Revolucionario Dominicano, ¿no?, frente a esas dictaduras de Somoza, a la dictadura salvadoreña o a la dictadura de Trujillo, ¿sí? Así que en América Latina, en estos países, este punto, su capital social era extremadamente débil en, en ese sentido. Y es interesante porque es muy claro que la historia latinoamericana ha puesto de relieve el papel sobresaliente que han tenido otras instituciones en los partidos políticos, como el ejército, como la Iglesia Católica, el papel de los Estados Unidos, los empresarios y en mucho menor medida los sindicatos o de diferentes expresiones en clave de los movimientos sociales, pero todas estas que tendieron de alguna forma de relacionarse, si se quiere, con esta idea de el poder político, la motivación y la organización de apoyos y quiénes fueron los patrocinadores en definitiva, ¿no? Ahora bien, es interesante porque esa motivación exógena, si se quiere, se dio de acuerdo a 3 agentes principales, ¿sí? La Iglesia Católica fue muy importante,
con un interés particular en la extensión de la propia doctrina social de la Iglesia, a partir de principios morales y de intereses materiales en la política latinoamericana. Por el otro lado, el empresariado, ¿no?, deseoso de transmitir al poder político posiciones de ventajas, y las Fuerzas Armadas, en el periodo anterior a los procesos de transición democrática, como patrocinadores de partidos políticos de corte militar, ¿no? Ustedes van a ir viendo distintos ejemplos, ¿no? El Partido Autonomista Mexicano prácticamente tuvo su sustento ideológico en la encíclica del Papa León XIII, publicada en 1891, ¿sí? Hay organizaciones empresariales, muchas de ellas en partidos políticos de América Central, muy caribeños en ese sentido, y también tenemos algunos de corte sindicalistas, ¿no?, como el Partido de los Trabajadores o el PJ, ¿no?, donde fue el Partido Laborista, en definitiva, el que concurrió a las elecciones en 1946 con un apoyo sindical extremadamente homogéneo, ¿no? Los sindicatos fueron considerados la columna vertebral del movimiento peronista. Y también tenemos partidos de corte netamente militar, como el Partido Revolucionario Democrático de Nicaragua, por ejemplo, ¿sí?, el movimiento bolivariano, ¿no?, de Chávez en su momento como coronel, ¿no?, que fracasa en el intento de golpe de Estado en el 92, pero luego llega de manera democrática. Otro de los puntos en relación a la fuente es, bueno, cuál es la ubicación territorial al momento de nacimiento de los partidos. ¿Sí? Y eso a uno le permite evaluar cuál ha sido el peso de la capital en la puesta en marcha de los partidos políticos. ¿Sí? Es interesante porque Alcántara nos observa que en apenas 1 de cada 5 partidos la capital no estuvo presente en el momento fundacional. ¿Sí? Y de estos casos, en casi la mitad fue porque el partido se fundó fuera del país. ¿Sí? Por ejemplo, así se formó APRA, ¿no?, el partido mexicano en el exilio mexicano de Víctor Raúl Laya de la Torre, ¿sí?, que no podía realizar su actividad política en Perú hasta la caída de Leguía. Ese es un buen ejemplo, ¿sí?, de partidos que se crearon fuera de su propio país, o partidos cuyo origen fue más lo regional. ¿Sí? El otro apartado minoritario de estos partidos latinoamericanos proviene de este nicho de aquellos que tuvieron un proceso de formación vinculado a un ámbito estrictamente regional, ¿no?, y que supone un poco más del 11% del caso de los totales de los partidos políticos relevantes al año hasta el siglo XXI, ¿no? Y es interesante porque aquellos partidos que no tuvieron a la capital como origen se concentró en 2 países con fuertes imperativos regionales, Brasil y Ecuador. En Brasil tenemos la muy especial naturaleza de un centro político netamente vacío y del peso que tienen los diferentes estados, ¿sí? Eso es muy importante. De hecho, el PT se originó en el estado de San Pablo, donde se encontraban sus bases fuertes militantes sindicalistas, ¿sí? En Ecuador muchos de ellos tuvieron un, un- un frente por fuera de Quito, generalmente dentro de Guayaquil, o algunos movimientos muy asociados con los aborígenes sin tener una ubicación precisa, pero que sí claramente son netamente de tipo provinciales. En el tercero de los casos tenemos el tipo de liderazgo, ¿no?, al momento de origen del partido político, porque eso también a uno le permite rebatir una de las ideas más extendidas sobre la génesis de los partidos políticos en América Latina, que identifican a los partidos políticos como con iniciativas personales de carácter caudillesco. Es interesante porque apenas 1/3 de los actuales partidos latinoamericanos tienen un origen de esa índole. Ciertamente no es una cifra baja, pero sí se aleja del lugar común que uno tendría a decir, bueno, los partidos políticos predominantemente o claramente, mayoritariamente tienen un origen caudillesco. Por otra parte, es interesante que el origen civil sí predomina mayoritariamente sobre el carácter militar de los partidos políticos, ¿sí? Eso me parece importante. Y una tercera característica radica que a pesar de la condición inicial personalista o armada colectiva, ¿sí?, de algunos de los casos, transcurrido un buen lapso, la mayoría se termina presentando como organizaciones con liderazgos civil colectivo, ¿sí?, sufriendo entonces una notable transformación, si se quiere, en sendas o en vías de una institucionalización civil. ¿Sí? Son muy pocos los partidos que quedan todavía con ese liderazgo, como puede ser el Frente Sandinista, en algún caso, el PAN en Guatemala, o
sí, lo que se puede decir que para el año 2000 contamos con un tipo de liderazgo personalistas en figuras respectivamente, como pueden ser Ortega, ¿sí? En general, Chávez en su momento, ¿sí? Néstor Kirchner en la Argentina, hoy lo intenta Cristina, o incluso Lula en el PT. ¿Sí? Pero son muy pocos los partidos políticos que mantienen al líder fundador al frente del partido. Cuestión sobre la que vamos a ir volviendo después, ¿no? Pero es interesante que los países que concentran partidos con un liderazgo de tipo personalista son 11 de los 18 considerados en América Latina. El liderazgo armado también estuvo presente al origen de esos partidos políticos. Se mantuvo una especial convivencia en esos partidos entre el partido y las Fuerzas Armadas durante más de una década, de manera que el partido y los militares llegaron a tener, si se quiere, en algún momento una identidad insoluble, pero son muy pocos. Al inicio el PRI, ese es un buen ejemplo, el Frente Sandinista, ¿sí? El PJ con Perón, Chávez en el caso de, del partido venezolano. A ver, son casos donde en general los casos armados están muy presentes en los países de América Central, particularmente, ¿no? ¿Sí? Después sí lo que nos podemos encontrar es con lo que es la cuarta de los componentes de esta fuente, que es el carácter que tienen los partidos políticos. Y por el carácter de los partidos políticos, entender un poco el carácter fundacional que viene a estar definido por algún ímpetu, ¿no? Y muchos partidos políticos surgieron con un carácter netamente revolucionario. Es decir, que aquellos partidos políticos que tuvieron en su origen un carácter revolucionario representan casi uno de cada 5 de los partidos actualmente relevantes en América Latina. Y en general, esto se asocia a 3 tipos de momentos fundacionales. Hay un primer momento fundacional que se ubica en el periodo previo al 1925, donde el carácter revolucionario del único caso que aquí incluido es el de la Unión Cívica Radical, ¿sí? La Unión Cívica Radical es un partido de carácter en su origen de carácter revolucionario, recordemos, contra la lucha contra el Partido Autonomista Nacional, ¿sí? Luchas, incluso en repetidas ocasiones, el uso de formas violentas para poder tratar de quitar del poder al Pacto Autonomista Nacional, recordemos en ese sentido. Hay un segundo momento fundacional donde abarca el periodo entre el 25 y el 50, que ahí se generan partidos con ideas nacionales populares, algunos de ellos con influjo marxista en América Latina, para, para, tener, para tener en cuenta. Hay un tercer momento fundacional que se vio claramente afectado, por un lado, por la Revolución Cubana, también un poco en plena Guerra Fría, para poder entenderlo, que tuvo un efecto a lo largo de la década siguiente de la Revolución Cubana, y esto lo vimos mucho en los procesos de transición de América Central en cierto punto. Y por último tenemos el caso de los partidos que han tenido más un carácter de tipo, ya no revolucionario, sino de tipo reactivo. Es decir, que aquellos partidos que tienen un origen de carácter reactivo constituye casi uno de 4 de los partidos relevantes actuales. A diferencia, a diferencia de los de carácter originalmente revolucionario, se trata de partidos mayoritariamente surgidos durante los procesos de transición anteriores, ¿no? A la lucha contra los gobiernos autoritarios, 1975, ¿no? Ahí hubo 9 partidos políticos que aparecieron a lo largo del último cuarto de siglo, del anterior siglo, perdón. Ideológicamente acá cabe enunciar 4 posiciones que están en la base explicativa de su carácter revolucionario. La primera se refiere a aquellos partidos que surgieron como un componente prácticamente antiliberales, ¿sí? Una segunda posición, aquellos partidos cuyo origen reactivo se produce como consecuencia de querer reivindicar un pasado no muy lejano, ¿sí? En tercera posición, que están básicamente los partidos centroamericanos, que surgen como en sus plataformas de defensa de políticas de contrainsurgencia duras, ¿sí? Eso es muy importante. Y por último, se refiere a aquellos partidos que los que están defendiendo son posturas antipolíticas. Y esto es muy de la década de los 90, incluso de nuestro siglo, es decir, cuya reacción, tanto como su discurso, surgen para actuar en base a la antipolítica, a sus instituciones, a criticar a las élites políticas, ¿no? Eso es bastante importante para tener en cuenta.
Luego tenemos el tipo de origen de los partidos políticos. Es interesante porque la mitad de los partidos políticos relevantes en América Latina se inscriben en esta categoría de nuevos, ¿sí? Los partidos nuevos responden, por lo tanto, a momentos históricos que suponen la apertura de oportunidades para ciertos liderazgos, generalmente para ciertos liderazgos, o para canalizar algún proyecto de diferentes tipos de instituciones no partidistas. Un buen ejemplo para trasladarlo a nuestra época fue el nacimiento del PRO como un partido nuevo y que encima llega a ser partido político, ¿no? Luego, ese tipo de origen puede estar determinado por escinsión, se acuerda que lo dijimos al principio, es decir, que la otra mitad de los casos analizados, el pequeño número de partidos originados por escinsión contradice. Dentro de los partidos de América Latina se cuentan con uno o varios partidos nodrizas, si se quiere, y donde predominan aquellos que son producto de la confluencia de diversas formas políticas. Esto se da generalmente mucho, o viene dado mucho por la motivación electoral fuertemente, o por la ideológica, o por algún acuerdo de coalición o frentista, ¿no? Esa expresión frentista que se relaciona generalmente con propuestas o con partidos de políticas de izquierda en cierto sentido, pero por ejemplo le pasó el caso en la Argentina en principio, en mediados de los 90, con el FREPASO y su unión en la alianza con la UCR. Es un punto interesante. El otro grupo es bastante interesante porque está integrado, está constituido por aquellos partidos procedentes de una escinsión de en la izquierda o algunos partidos procedentes incluso que terminan hegemonizando a ese partido de izquierda por otras políticas, ¿no? que cambian o que determinan una modificación original del primer partido político. Y esto nos lleva como conclusión que determina Alcántara Sainz a entender un poco el origen de los partidos políticos y las 7 tesis que él establece. En su análisis, en su investigación, él observa que los partidos políticos con origen regional son de reciente creación y que ninguno de ellos tuvo carácter revolucionario. Acá tenemos muchos de los partidos políticos, por ejemplo, en la Argentina, de los tipos partidos provinciales, ¿sí? Movimiento Popular Neuquino, por ejemplo. La segunda tesis establece que de los partidos políticos que surgieron entre el 25 y el 50, una gran mayoría de ellos tuvo un carácter revolucionario, por las mismas ideas del propio contexto, también para tenerlo en cuenta, ¿no? La tercera tesis sostiene que los partidos políticos, obviamente, con liderazgo civil personal, no se asocian ni con una organización de apoyo en su origen, ni con el carácter revolucionario. Por lo general, no han estado presentes ninguno de estos dos, ni una organización, ni un carácter revolucionario, ¿sí? Son propios de un liderazgo civil personal. Cuarta tesis tiene que ver con que los partidos que no tuvieron origen electoral tuvieron todos ellos un carácter revolucionario. Cuarta tesis, no, quinta, estamos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto. Los partidos que en su nacimiento contaron con alguna motivación exógena, ¿sí? Sea la Iglesia Católica, sea algún movimiento sindical o alguna fuerza armada, ¿sí? No tuvieron una ubicación regional y tendieron a ser de carácter reactivo porque venían a luchar contra algo. Los partidos reactivos son más proclives a contar con liderazgo de tipos personalistas. Esto es muy común y en general muchos de ellos terminan desapareciendo cuando termina el conflicto. Y los partidos que surgen por escinsión claramente no son revolucionarios ni cuentan con apoyos externos en sus orígenes, ¿no? Por ejemplo, el caso del FREPASO en la Argentina. Pero con esto creo que por lo menos lo que se pretende, más el texto que yo les estoy marcando, tener un panorama sobre cómo se determina el origen de los partidos políticos en Latinoamérica, cómo es muy importante para poder luego también entender un poco la institucionalización dentro de la dimensión de origen de los partidos políticos, entender que esta está determinada por su extensión temporal y por la fuente con sus subtipos, ¿sí? Para la próxima clase vamos a discutir un poco sobre
seguir sobre los partidos políticos en América Latina y sobre una idea si estamos ante una consolidación del sistema de partidos políticos o si estamos ante una crisis de los sistemas de los partidos y de los partidos políticos y ver claramente, nos vamos acercando a lo que les había planteado en la clase anterior sobre la idea de que en América Latina hay una clara heterogeneidad en cuanto a los partidos políticos.